Bueno, en esta ayudantía vamos a ver la segunda parte de la materia de la PEP3 que vendría siendo monopolio. Y más que nada vamos a ver un ejercicio para ver cómo se comporta y que ahora tenemos un nuevo escenario donde ya no somos, ya no vamos a analizar solo la demanda y la oferta, como lo habíamos visto en competencia perfecta, sino que ahora podemos discriminar, pero con la oferta, ya sea de trabajo, de algún factor productivo, en beneficio de un monopolista, que lo que busca, al igual que un monopolista, es aumentar su ingreso. Ya. En la parte A tenemos el primer comentario que nos dice: la diferencia entre una empresa competitiva y un monopolio radica en que poseen distintas curvas de costo marginal. ¿Eso sería verdadero o falso? ¿Se basa principalmente en que son distintas las curvas de costo marginal? Así como una idea. ¿Cómo? Disculpa, que recién Ah, me funciona esta cosa. mira, nos dice el comentario que la diferencia entre una empresa competitiva y un monopolio radica en que poseen distintas curvas de costo marginal. Eh, ¿Podría darse el caso que una empresa tenga la misma curva de costo marginal, tanto para un mercado de competencia perfecta y un monopolio? de costo marginal. Creo que no. Diría que no. Ya. La respuesta es falso. ¿Por qué? Lo que pasa es que una empresa podría tener el mismo costo marginal tanto para un Es que mercado de competencia y un monopolio. ¿Mm? en el monopolio no hay curva de oferta, po. Claro, ¿Cómo es o sea, que la curva de explicarlo? oferta al No es final no es es lo mismo, tu costo marginal, claro. claro. Lo que sí, ¿cómo se llama? El costo marginal sí podría darse el caso, de hecho en el ejercicio que viene a continuación lo vamos a ver, va a ser exactamente el mismo. O sea, el ejercicio de la ayudantía 1 se daba que el costo marginal era el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Es el ingreso marginal. El ingreso marginal, en el caso de competencia perfecta, bueno, el ingreso marginal, la definición es el ingreso que me genera cada unidad al aumentar de uno en uno. Por ejemplo, si estoy vendiendo 10 unidades y ahora vendo 11, ¿cuánto ingreso me da cada unidad? Sabemos que por ley de oferta y demanda, a medida que aumenta la cantidad demandada, los consumidores van a querer pagar menos, ¿cierto? Como los fundamentos de la teoría del consumidor. Entonces, los costos marginales sí podrían ser igual. Lo que pasa con el ingreso marginal es que en competencia perfecta podría darse el caso que como son precios aceptantes, el ingreso marginal va a ser constante, de que van a tomar el precio del mercado y van a decir si trabajar o no con este precio. Sin embargo, con el monopolio va a ocurrir lo contrario, ya que como ellos pueden decidir dónde producir, lo que va a ser el ingreso marginal es que va a ser decreciente. Es decir, voy a dejar acá un pequeño, esta es competencia perfecta. El ingreso marginal va a ser constante. Ingreso marginal, debido a que son precios aceptantes. Mientras que en el caso del monopolio, el ingreso marginal viene siendo de esta forma. ¿Por qué viene siendo como decreciente esta recta? Porque a medida que más cantidades eh, vaya a producir, sabemos que la demanda se comporta de esta forma, ¿cierto? A medida que aumente las cantidades que van a comprar los consumidores, van a disminuir el precio que estén dispuestos a pagar.
Por lo tanto, el ingreso marginal para un monopolio ya viene siendo distinto al de competencia perfecta. Esa vendría siendo la respuesta. Y bueno, el monopolio siempre va a decidir que lo vamos en el punto donde maximice su utilidad, al igual que el monopolio. En el ejercicio va a quedar más claro. Disculpa, en el monopolio, el precio tiene que ser mayor al ingreso marginal, ¿o no? Sí. Por ejemplo, mira, voy a hacer un dibujito aquí abajo. Precio, cantidad, Porque claro, pues en la competencia perfecta costo me acuerdo que marginal. era el precio tenía que ser igual al ingreso marginal. Claro. Son marginal. Ahí está. ¿Cierto? Algo así. Este es el ingreso marginal, demanda y costo marginal. ¿Cómo decide el monopolio? Voy a escribir aquí monopolio. Monopolio. El monopolista decide la cantidad primero en la intersección de estos dos, ¿cierto? Que donde nos dice que se iguala el ingreso marginal con el costo marginal. Entonces aquí va a producir. Pero, claro, como veíamos competencia perfecta antes, veíamos que era la intersección de las dos curvas de oferta y demanda, pero y elegíamos ese precio. Lo que va a hacer el monopolio es que va a cobrar el máximo precio que estén dispuestos a pagar los consumidores, que sería en este caso el precio de acá. Por lo tanto, este precio, porque en este punto el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿cierto? Por lo tanto, el precio como está sobre eso, va a hacer que el precio va a ser mayor a la igualdad que se cumple. Y esto es precisamente lo que se denomina el poder de mercado. De hecho, la curva de demanda, voy a mantener esta misma, si fuera un poco más inclinada, mira, supongamos que la curva fuera así, más elástica, el precio va a ser más bajo que en una curva más inelástica. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque a medida que más elástica sea la curva de demanda, los consumidores puede que no necesiten tanto ese bien. Por lo tanto, el monopolio no podría tener ese poder de mercado, a diferencia de una curva más inelástica, por ejemplo. Eso tiene que ver con, lo, con el tipo de mercado, o mejor dicho, el tipo de bien que se esté transando en el mercado. ¿Se entiende? Sí, sí. Mientras más inelástica sea, el monopolio puede tener más poder de mercado. Esto es lo que se cumple. ¿Se entiende? Ya pasamos al comentario. Si no hay más dudas. Tanto un monopolista como un monoopcionista pueden decidir los precios a los que se intercambia ya sea el bien o servicio o el insumo en cuestión. Pero la diferencia radica en que ante la existencia de un monopsonio no existe costo de bienestar social o pérdida irrecuperable de eficacia, mientras que en un monopolio sí lo hay. Esto vendría siendo verdadero o falso. Nos dice que en un monopolio sí hay pérdida, o sea, sí hay costo social, mientras que en un monopsonio no hay costo social. ¿Qué diríamos frente a esto? Así como una idea. En ambos hay costo social o en el monopsonio no existe ese costo social, por decirlo así. Y mira, la respuesta es, en el caso del monopsonio y en el monopolio, en ambos hay un costo social. ¿Por qué? El monopolio lo que busca va a ser maximizar sus ingresos, ¿cierto? Por lo tanto, en comparación con el caso de competencia perfecta,
él va a producir menos y va a comprar más. O sea, va a comprar más. Va a venderlo a un precio más caro. En el caso de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque busca maximizar su utilidad. Es por eso que produce en este punto. Ya que aquí maximiza su utilidad y busca maximizar el precio que va a vender. Mientras que el monopsonio ocurre exactamente lo mismo, pero en este caso ya no va a ser con la demanda de cierto bien, sino que va a ser con la oferta de dicho bien o factor productivo o oferta de trabajo, por ejemplo. En vez de, por ejemplo, si en caso de competencia perfecta contrataba 10 trabajadores por X sueldo, ¿cierto? En el caso del monopsonio va a contratar 6 trabajadores por un precio más barato. Eso es lo que va a buscar un monopsonista. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con esos trabajadores que ya no van a poder acceder a este mercado? Van a tener un costo social debido a que no van a estar trabajando, por ejemplo. Lo vamos a ver en el ejercicio ahora. Por lo tanto, en ambos, bueno, sería falso el comentario, ya que en ambos existe el costo social. Bueno, y aquí tenemos que se termina transando, o sea, los bienes, servicios, factores productivos, será menor a los óptimos sociales. Sería en el caso de competencia perfecta. Por lo tanto, eso tiene un impacto en los excedentes y afectará el bienestar social del colectivo. Debido a que, en términos más simples, el monopolio va a producir menos y va a cobrar más caro, y el monopsonio va a consumir menos factores productivos y les va a pagar lo más barato posible. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Vale. Yo creo que un ejercicio que queda más claro la parte del monopsonio. Bueno, el ejercicio nos dice: una empresa productora de aceite de oliva es la única demandante de trabajo en su localidad. O sea, significa que toda la curva de oferta de trabajo va a ser única para esta empresa. No hay otro competidor. La empresa se comporta como precio aceptante en el mercado de aceite, siendo el precio de equilibrio de mercado 20 unidades monetarias por litro. O sea, aquí hay que entender algo. Nos están diciendo que esta empresa, cuando compra, tiene poder de monopsonio. Pero como nos dicen que es precio aceptante en el mercado de aceite, o sea, en el que produce, o sea, mejor dicho, en el que vende, es precio aceptante, o sea, se comporta como competencia perfecta. Es decir, aquí tenemos la empresa, vamos a dibujarla así, ¿cierto? Cuando compra, o sea, acá, cuando compra, tiene poder de monopsonio con el factor productivo, que en este caso va a ser el trabajo, que lo vamos a ver ahora mismo. Pero cuando vende el aceite de oliva, ¿cierto? Aceite de oliva se comporta como un mercado de competencia perfecta. ¿Se entiende? O sea, para comprar puedo influir en el precio que voy a pagar por este factor. Pero para vender yo lo vendo a 20 unidades monetarias por litro. Nada más. Ahora, la función de producción del aceite de la empresa en litros es de Q igual a 2Z elevado a 0,5, donde Z es el factor productivo, que vienen siendo las horas de trabajo. La función inversa de oferta de trabajo de agricultores en la localidad es de WZ, donde es igual a 2Z, donde W es el sueldo por hora del trabajo. La parte A nos piden calcular la demanda de trabajo que realiza la empresa si se puede ejercer poder de monopsonio. Ya, ¿cómo calculamos esto? Mira, hay otras, he visto otros ejercicios que empiezan de otra manera, pero la forma como yo lo voy a explicar, para mí, por ejemplo, me resulta más sencillo, porque voy entendiendo lo que voy haciendo paso a paso. Lo que busco monopsonio es maximizar su beneficio. ¿Y cómo se calcula el beneficio?
siempre el beneficio va a ser el ingreso total, o sea, tus ingresos menos tus costos, ¿cierto? ¿Tus ingresos de qué provienen? Del precio, ¿cierto? Por las cantidades que vas a producir. En este caso tenemos una función de producción, ¿cierto? Que es Q igual a 2Z elevado a 0,5. Que sería 20 por 2Z elevado a 0,5. Este 20 es constante porque estamos en un mercado de competencia perfecta cuando vende esta empresa. Si hubiera sido en el caso de un monopolio, o sea, hubiera tenido un poder de monopolio encima, hubiera tenido una función aquí en el precio, que dependía de la cantidad. Ahora, esta vendría siendo la parte de los ingresos, que es el precio por las cantidades que voy a producir, que depende obviamente del factor productivo, en este caso las horas de trabajo, menos los costos. Y los costos, ¿por qué vienen dados? Por mi función de oferta de trabajo, que son el sueldo por horas de trabajo, por efectivamente las horas de trabajo. Es decir, lo que pago por cada hora que contrato. W por Z. Como W depende de Z, nos va a quedar que va a ser menos 2Z por Z. ¿Se entiende esta parte de acá? ¿Cómo llegan estos valores? Y Eso que nos después... dicen la función inversa de oferta no afecta en algo. Ah, no. Sí, de hecho cuando yo lo escribí también te causa un poco de ruido, pero se utiliza tal cual como está. Uno pensaría que deberíamos despejar Z, ¿cierto? En función de W. Claro. Pero así estaría bien. Ah, vale. Utiliza tal cual. Ya. ¿Por qué hacemos todo esto? Debo reemplazar, ¿cierto? Porque como queremos maximizar el beneficio, vamos a derivar con respecto a Z para saber cómo se comporta el beneficio en función de este factor. Entonces, ya teniendo los ingresos totales y los costos totales, derivamos con respecto a Z. Esta expresión, ¿cierto? 40Z elevado a 0,5, ¿cierto? El exponente quedaría multiplicando y se le restaría 1 y al igual acá. Sería 2 por 2 elevado a Z elevado a 2 menos 1, que sería 1. Y eso nos da lo siguiente. Ahora, esto todavía no nos dice nada. Debemos igualarlo a 0 y despejar Z, que es el paso que viene a continuación. Este paso de acá. Entonces nos da que Z es igual a 5 elevado a 2 tercios. Que si lo traducimos a un valor sería 2,924 horas de trabajo. Ese sería nuestro candidato óptimo. Sin embargo, como sabemos de cálculo, ¿cierto? Para saber si efectivamente estamos hablando de un máximo, porque lo que buscamos es maximizar el beneficio, ¿con respecto a qué? Con respecto al factor productivo, mejor dicho, de horas de trabajo. Entonces, volvemos a derivar esta expresión, ¿cierto? La derivada del beneficio con respecto a Z, y nos da lo siguiente, que va a ser 20 por menos 0,5 por Z elevado a menos 1,5 menos 4. Y este valor va a ser negativo, ¿por qué? Porque, bueno, en esta parte de la ecuación tenemos un menos 4 que va a ser negativo. El Z sí o sí tiene que ser positivo porque no hay horas negativas de trabajo. No puede ser menos 5 horas de trabajo. Por lo tanto, esta parte va a ser positiva. El 20 es positivo y como positivo por negativo va a quedar negativo menos un negativo. Por lo tanto, esta ecuación va a ser menor a 0. Por lo tanto, se cumple, bien digo, que este candidato va a ser el máximo. Y ahí lo comprobamos. De hecho, estos pasos en las pautas siempre salen así. Hay veces que te consideran bueno hasta acá, pero de todas formas recomiendo que hagan esto para comprobar si efectivamente es el máximo. Ahora, como calculamos el máximo del factor productivo, nos falta saber la cantidad que voy a producir y los sueldos que voy a pagar. Es decir, reemplazando en la función de producción,
voy a saber la cantidad que voy a producir, el Q, ¿cierto? Y la oferta de trabajo la voy a calcular reemplazando el Z en el WZ. Que voy a calcular el sueldo por hora de los trabajadores. Reemplazando en cada función el 2,924 nos va a dar que la cantidad van a ser 3,42 litros de aceite, ¿cierto? Que eso es lo que va a producir. Y W va a ser lo que va a pagar, que va a ser 5,848 unidades monetarias por hora. Ahora, el beneficio o utilidad del monoopcionista va a ser los ingresos totales menos los costos totales. Sabemos que los ingresos dependen del mercado al que vende, ¿cierto? Que al final va a ser donde vende el aceite. Pero el aceite sabemos que es precio aceptante, porque lo está vendiendo a 20 unidades monetarias por litro. Por lo tanto, va a ser P por Q, como lo habíamos dicho en un principio cuando planteamos la ecuación del monoopcionista. Va a ser P, que es el precio que vende cada aceite, por los litros de aceite que está vendiendo, que habíamos calculado que era 3,48, o sea, 42. Menos el sueldo que va a pagar por cada hora de trabajo, que va a ser 5,848 por las horas de trabajo que va a contratar. Y esto nos va a dar un beneficio de 51,3 unidades monetarias. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O hay alguna parte que no quedó muy clara? Básicamente estamos maximizando el beneficio. Y parto de esa premisa para calcular el Z. Y con el Z calculo todo lo demás. De que todo depende de este factor productivo. Tanto la producción como el sueldo que yo voy a pagar. Ahora, este valor, para saber en qué tanto incrementa la utilidad de un monoopcionista comparado con competencia perfecta, lo vamos a comparar con ese escenario. En la parte B nos dicen, compara el resultado obtenido con una situación en que la empresa no fuese la única demandante de aceituna en su localidad y se comportase como precio aceptante en el mercado de factores productivos. Este era el caso, ¿cierto? Que se comportaba como monoopsonio en esta parte de compra y vendía como competencia perfecta. En la parte B, como va a ser, no va a ser la única demandante, ya va a perder ese poder de monoopsonio, ya que no puede decir no puede decir a los trabajadores, ¿sabes qué? Voy a contratar poquitos trabajadores para maximizar mi beneficio y de cierta forma pagarles lo menos posible, sino que va a tener que ser precio aceptante con respecto a la oferta de trabajo. Por lo tanto, en el segundo escenario va a tener el caso de competencia perfecta tanto en la parte de compra y en la parte de venta. Ahora, ¿cómo calculamos el óptimo social? En el caso del monoopsonista, se calcula igualando el costo marginal social con el valor del producto marginal. Este término aparece ahora. ¿Cómo se calculan estos valores? El costo marginal social vendría siendo, al igual que la oferta de trabajo, el WZ, que sería 2Z, esta ecuación que tenemos acá, que vendría siendo la oferta de trabajo de los agricultores. Y el valor del producto marginal de Z se calcula como el precio al que va a vender cada factor, ¿cierto? Cada producto, por la derivada de la producción con respecto a Z. O sea, ¿cómo varía la producción cuando varió el Z de forma marginal? ¿Cierto? Los términos ingreso marginal o costo marginal siempre tienen que ver con una derivada o cómo varía en pequeñas cantidades cierto factor o cierta producción en este caso. Entonces se calcularía de esa forma. ¿Qué vendría siendo entonces? El P es el precio al que vende y esta derivada vendría siendo derivar la función de producción. Sabíamos que era 2Z elevado a 0,5. Entonces, derivamos esta expresión, que sería 2 por 0,5 por Z elevado a menos 0,5, y tenemos la siguiente expresión, que es 20 dividido en raíz de Z. Ahora, igualamos el valor de producto marginal de Z
con el costo marginal social, o sea, 2z igual a 20 dividido en raíz de z, y nos va a dar lo siguiente, que va a ser z igual a 10 elevado a 2 tercios, que es 4,642 horas de trabajo. Ahora, antes de seguir, ¿hubiera tenido sentido que este valor hubiera sido, por ejemplo, 1,5? En el caso de competencia perfecta, ¿hubiera sido menor que este? La respuesta sería no. O sea, ahí no tendríamos que haber preocupado de haber dicho chuta, quizás hicimos algún cálculo mal. Porque en el caso de competencia perfecta, de hecho tiene que ver como con este comentario, es que el factor a contratar, en el caso de competencia perfecta, va a ser más. Y, bueno, ahora voy a explicarlo primero y después voy a hacer mejor ese análisis. Al igual que en el caso anterior, reemplazamos tanto la función de producción como en la función de oferta de trabajo. Este es Z. Y nos da que va a producir 4,309 litros y va a pagar un sueldo de 9,284 unidades monetarias por hora. Entonces, analizando lo siguiente, tenemos que las horas de trabajo aumentan en el caso de competencia perfecta, ¿cierto? O sea, va a contratar más agricultores, oferta de trabajo, ¿cierto? Va a producir inclusive más, porque antes producía solo 3,42 litros y ahora va a producir 9,284, o sea, perdón, 4,309 litros, o sea, va a aumentar la venta de aceite de oliva y el sueldo que va a pagar va a ser mayor. Por lo tanto, en el caso del monopsonio, a pesar de que está produciendo menos, sus costos van a ser más baratos porque va a estar vendiendo, o sea, comprando el factor productivo más barato. Sin embargo, en el caso de competencia perfecta, a pesar de que está produciendo más, aumenta considerablemente el sueldo que va a pagar por trabajador. Y esto se traduce en la utilidad que va a obtener, porque los ingresos totales se siguen calculando de la misma forma porque no ha cambiado el precio, que va a ser 20 por 4,309, menos el sueldo que va a pagar por el Z. Y eso nos da 43,084 unidades monetarias. ¿Y tiene sentido? Tiene sentido. Debido a que, si bien aumentan un poco los ingresos, ¿cierto? Porque a vender más unidades, disminuyen, o sea, aumentan, ¿cierto? Los ingresos en pequeña cantidad, pero aumenta de forma considerable el costo, debido a que estamos contratando más horas de trabajo y estamos pagando un sueldo más alto. ¿Se entiende? Bueno, esto sería el ejercicio. No es tan complicado si lo pensamos. O sea, aparece este concepto nuevo, el valor de producto marginal de Z, pero lo demás se trabaja exactamente igual. De hecho, esta parte del, del monopsonio me gusta partir de esa premisa porque entiendo que, o sea, por lo menos para mí se me hace más fácil entender qué estoy haciendo con el Z. Ah, lo estoy maximizando. Entonces, una vez que maximizo, o sea, maximizo el beneficio, modificando el Z, entonces me va a aumentar al máximo mi beneficio y con eso voy a poder calcular la producción y los sueldos en este caso. ¿Podría explicar de nuevo la parte de los beneficios? Que ahí como me perdí un Ahí, poco. ya mira. Ya. De acá, de los dos, Ujú, sí, este, sí, sí. este es el caso de monopsonista. Bueno, aquí pues calculamos la utilidad del monopsonista, pero es como monopsolista entre comillas porque estaría en competencia perfecta. Pero se refiere como monopsonista que es esta empresa de aceite de oliva. Mira, si nos damos cuenta, el precio se mantiene, ¿cierto? Para ambos porque el precio aceptante y no puede modificar ese valor. Simplemente lo toma. ¿Qué pasó con la producción de aceite? En competencia perfecta va a estar produciendo más aceite, ¿cierto? Casi un litro más, un litro y un poco más, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Aumenta, mira, de 5,8 a 9,2 el sueldo que va a pagar por trabajador. O sea, por trabajador,
por hora de trabajo. Y las horas de trabajo aumentan, porque ya que va a estar produciendo más, necesita más horas de trabajo de ese factor productivo, que vendría siendo el tiempo. ¿Se entiende? O sea, a pesar, porque claro, si consideramos solo los ingresos sí aumentan, ¿cierto? Porque 20 por 4 es mayor que 20 por 3. Sin embargo, ¿por qué se cae este valor? Que antes era 51 y ahora es 43. Es porque los costos antes eran 5,8 por 2,9 y ahora es 9,2 por 4,6. Casi aumenta el doble el sueldo y casi el doble los factores, o sea, las horas de trabajo a contratar. ¿Se entiende? ¿O queda un poquito más claro? Ujú, sí, Los ingresos claro. aumentan, pero los costos aumentan aún más. O sea, se mantiene que todavía tiene beneficios, ¿cierto? Porque este valor es positivo, pero disminuye con respecto al monoopsonista. Que claro, no hubiera tenido sentido que aquí no hubiera dado 60, porque el monoopsonista, como busca maximizar los beneficios, preferiría, que hubiera sido un caso utópico, ¿cierto? Quedarse en el caso de competencia perfecta. Así que este valor siempre tiene que ser menor que en el caso del monoopsonista. ¿Ok? Ahí los dos son monopsonios, ¿cierto? O sea, acá se comporta como monoopsonio y acá es la misma empresa, bien digo, pero se comporta como competencia perfecta. Por eso que aquí no maximiza ¿cómo se llama? Su utilidad o su beneficio. Sino que aquí, esta ecuación se nota como competencia perfecta. Recuerda que en el caso de competencia perfecta era P igual a costo marginal. Aquí vendría siendo esta expresión de acá. El costo marginal social se iguala con el valor del producto marginal de Z. Más que nada vendría siendo eso la ayudantía. ¿Te queda alguna duda? ¿Vieron? ¿Alcanzaron a ver esta parte? Sí, alcanzamos a ver esa parte hasta Voy a toda pausarla. monopsonía terminamos de ver, o sea, por lo menos en mi sección. A ver, voy a detener la grabación.